Hi, hello, and welcome. Today I want to talk about the present simple. So let's get started the lesson, sharing the screen. Let's see, just one moment. Okay, now the present simple, or in Spanish, el presente simple, right? We're going to talk about the theory, how it's used, some examples, and then we do a short test, with this tense, in this famous tense in English. We all need to know this tense to start learning this magic language, which is English, right? It's one of the basis of this language. So let's get started with the present simple or presente simple in English. Let's see the theory. Just one moment. Okay. Okay, the grammatic rules. As you can see, como pueden ver, los verbos, tenemos los verbos y los pronombres, ¿no? I, you, we, they, he, she, it. I, que es yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella, y it, que se usa para referirse a cosas y animales. Ahora, vemos acá diferentes verbos y cada uno con estos pronombres separados en dos grupos. Tenemos I talk, you eat, we learn, they do, I go. Y he talks, he eats, she eats, it does, it goes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos verbos y por qué están separados? Porque los verbos, cuando van a cambiar, el inglés es uno de los lenguajes, los idiomas más fáciles de aprender, ya que el verbo no necesita cambiarse. Lo único quizás que se cambia es cuando se conjuga con el pronombre he, she, it, ¿no? Como pueden ver, yo puedo decir I talk, you talk, yo hablo, tú hablas. El verbo sigue igual, talk, ¿cierto? Igual en su manera infinita, que es talk, de hablar. Ahora, si lo conjugo con el pronombre he, she o it, ¿no? Él, ella, o para referirme a una cosa, un animal, en esta parte, sí, al verbo talk le agrego una S, ¿cierto? Al talk se le agrega una S. Dependiendo también del verbo, porque como podemos ver, el verbo do, puedo decir I do, you do, we do, they do, pero cuando lo conjugamos con he, she, it, en la tercera persona singular, el do se le agrega una ES. Entonces, va a depender del verbo cómo acaba, si acaba con S o acaba con ES al momento de conjugarlo con he, she, it. Esa es quizá la parte un poco más complicada de esta conjugación del presente simple. Vamos a aprender la manera positiva, negativa y interrogativa, ¿no? The affirmative form, negative form en interrogative form. Ok, the affirmative form, la manera afirmativa para crear oraciones. Como les dije, ¿no? I talk, yo hablo. He eats, él come, they learn. Simple, right? Ahora, ¿cómo digo yo no hablo, él no come, ellos no aprenden? ¿Qué necesitamos agregar? ¿Qué nos dice the structure? It says, sujeto, el pronombre, el verbo auxiliar, que es el do, ¿no? Acá vamos a usar el verbo auxiliar do, que si bien el do es el verbo hacer, en este caso es un verbo auxiliar. Acá no se traduce literalmente, no solamente do, sino que también debemos agregar al do para poder negar la acción que estoy realizando el not, y do y not, y luego seguido del verbo que quiero negar, la acción que estoy negando. Entonces, si en la manera afirmativa dije I talk, ¿cómo digo esto? Digo I do not, o su manera contraída que también puede ser don't talk, ¿no? Entonces, hay dos maneras de decirlo. I do not talk y I don't talk. ¿Bien? Ahora, el do va a cambiar su conjugación de acuerdo con qué persona lo uses. Si lo usas con he, she, it, el do se convertirá en does. ¿Bien? El do cambia con el does. Cuando se trata de he, she, it. He does, she does, it does. Ahora, ¿cómo digamos el does? También le agregamos un not. He does not eat, él no come, o su manera contraída que es he doesn't eat. Bien, entonces es más común aprenderse de manera contraída porque de esa manera se suelen expresar en inglés, ¿no? El inglés se trata de hacer todo un poco más rápido. Bien, entonces, I don't talk, he doesn't eat. All right? So, vamos a continuar. Ahora, la manera interrogative form, ¿no? La manera interrogativa para crear preguntas. ¿Qué nos dice el structure? Vamos a auxiliar el verbo auxiliar to do
el sujeto, ¿no? El pronombre, que puede ser I, you, he, she, it, we, you, they, o y el verbo principal, ¿no? O sea, la pregunta con su verbo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la example. Tenemos, para decir, ¿hablas tú? O simplemente hablas, tenemos que agregar el do, porque hablamos de pronombre you, y luego el pronombre you, y luego el verbo talk. Do you talk? Do you talk? Bien, entonces, ¿tú hablas? Y luego, ¿qué verbo auxiliar usaré si quiero hablar de una tercera persona, ¿no? He, she o it. El verbo auxiliar, igual que usamos en la negación, ¿no? He does not, lo usaremos ese does en la pregunta, ¿no? Does he eat? ¿Come él o él come? Does he eat? Does he talk? Does he play? ¿No? Entonces, acá el verbo eat en la manera interrogativa no cambia, ¿no? No vayan a agregar does he eats, ¿no? Con una S al final. O tampoco en la manera de negación. He does not, he doesn't eat, ¿no? El verbo va a cambiar solo con he, she, it cuando es manera afirmativa. Bien, el verbo solo va a cambiar con el pronombre he, she, it cuando es manera afirmativa. Luego, cuando es negación y pregunta, no va a cambiar porque tenemos un auxiliar. Ya no hace falta, ¿no? He doesn't eat, does he eat. Bien, acá no hay maneras contraídas, ¿no? No hay una manera de contraer estos verbos auxiliares, ¿ok? Porque también no es negación. Si fuera con negación, quizás, ¿no? Don't you talk, ¿no hablas tú? Doesn't he, no come él, ¿no? Una manera irónica, quizás, de preguntar en negación. Los usos. Bueno, para hablar de cosas que se hacen habitualmente, ¿no? Tu vida diaria. Usamos adverbios de tiempo como always, every day, usually, often, sometimes, rarely, hardly ever or never. Ahora, ¿cuál es su orden? El adverbio de tiempo siempre va a ir antes del verbo, ¿no? I always talk to my mother on Sunday. He never eats vegetables, right? Pero hay una excepción. El adverbio de tiempo va a ir delante solo de el verbo to be. Entonces, primero el verbo to be y luego delante el adverbio, ¿no? I'm always happy, he's often sick. No, no digo I always am happy, o no digo tampoco he often is sick, sino primero el verbo to be y luego el adverbio, ¿no? I'm always happy, he's often sick, they are rarely late. All right? También se habla de hechos científicos, generalidades. He doesn't eat vegetables. She works in a hospital. Elephants live in Africa. All right. Y vamos ahora con también un otro dato sobre el presente simple. A pesar de ser presente simple, se usa también en el futuro próximo, sobre todo con eventos programados, ¿no? Entonces, esto tenganlo en cuenta cuando les pongan, normalmente pongo un ejemplo así, un ejercicio así en los exámenes para confundir a las personas, ¿no? Entonces, sí se puede usar en el presente, en el futuro, con el futuro, pero con eventos programados, ¿bien? For example, the train leaves at 10. The party is tonight. Does the festival start tomorrow? All right. Well, usually with examples with the plane, ¿no? The plane doesn't arrive today. También se puede usar con el tema del imperativo. El imperativo es pues para dar órdenes, ¿cierto? Instrucciones. Open the window, eat the vegetables, don't cry, ¿no? O sea, acá no hace falta agregar el pronombre, ¿no? No hace falta decir you open the window. No, no estoy diciendo que tú abras la ventana, sino te estoy dando una orden, ¿no? Simplemente open the window, eat the vegetables, ¿no? Instrucciones que, digamos, una orden, ¿no? Que le das a tu hijo o a tus estudiantes, ¿no? El profesor normalmente dice, pay attention, ¿no? El verbo pay, attention, pay attention. O listen, ¿no? Usan solamente un verbo listen para escuchar. Well, let's do a short text, all right? Let's go ahead. Okay. The first examples we have here before we start the test, it says, I sometimes to work by car, ¿no? Entonces acá vemos una oración de presente simple con un adverb of time, right? I, sometimes, adverbio de tiempo, y el verbo go no cambia su forma, ¿no? No le agrego una ES, ¿cierto? Porque estamos hablando del verbo, del pronombre I, de yo. Recuerden, el verbo solo va a cambiar cuando se trate de un he, un she o un it. Y también no olviden si es negación o pregunta. Vamos con el number one. Okay, what it says. Ben in a hospital. Ben in a hospital. Vamos a ver qué tipo, cómo conjugamos el verbo o si lo dejamos de la misma manera.
¿no? ¿Qué se pondría? Bang. ¿Y el verbo cambia o no cambia? No cambia, ¿cierto? Sí cambia, ¿verdad? Le agregamos una S. Works. Works in a house. Porque ven es el pronombre he, no es él. Entonces, mucha atención, ¿no? A veces ponen un nombre para confundir también en vez de poner simplemente he. Ahora, acá tenemos una pregunta. Y bueno, es una pregunta en afirmativa, ¿no? No dice que sea negativa. Ahora, vamos acá. Si es you, el verbo auxiliar que se usará será do or does. Do or does. Does you o do you? Es do, ¿cierto? Do. Y luego, like. El verbo cambia. Cuando son preguntas, los verbos no cambian, ¿no? Así sea he, she, it, no cambian. En presente simple. Do you, bueno, en realidad en casi ningún tiempo verbal. Do you like? Do you like fish? ¿Te gusta el pescado? Comenzamos con el, let's start with number three. She. Y esta es una negación. Nos ponen la palabra no, not, y teach de enseñar, ¿no? Entonces, ella no enseña inglés, es lo que tenemos que decir. ¿Qué hacíamos cuando tenemos una negación y tenemos el pronombre she? ¿Será do or does? Do or does. ¿Cuál usábamos? Entonces usábamos el does, ¿no? Y vamos con la manera contraída, que es la que normalmente se usa. Doesn't. Y el verbo, le agregamos la ES, porque en este caso se agrega una ES, o con una, o sin S, sin ES, sin ES, ¿cierto? She doesn't teach English. Pero si fuera una manera afirmativa, quisiéramos decir, ella enseña inglés, she teaches English, right? Okay. She doesn't teach English. All right. Number four, Matthew. Matthew never television. O sea, Matthew nunca ve televisión, ¿no? That's a lie. Matthew never what watches like this con la S simplemente. No, right? Con la ES. Never watches television. Right. Now, another question. Another question. Tenemos un she. ¿Cuál es el verbo auxiliar que se usa con she? Do or does para hacer una pregunta, ¿no? Para poder preguntar, ¿ella juega al fútbol? Es el does, ¿no? Does. Oh, sorry. Does. Does she play? No es play, sino play. Recuerden que es una pregunta. Y aunque sea he, she, it, el verbo no cambia. Does she play football? ¿Ella juega fútbol? ¿O juega fútbol ella? Muy bien. They, number six. They always eat dinner at 7 o'clock, ¿no? Ellos siempre comen o cenan, y dinner cenan at 7 o'clock, a las 7 en punto. Number seven, we not live in a big house, ¿no? Tenemos que negar esto de que nosotros no vivimos en una casa grande. Entonces, ¿será el do o el doesn't? El does, ¿no? Será el don't, ¿no? We don't live in a big house. Valerie in English at university, So, Valerie studies like this or like this. Like this, right? Cuando los verbos acaban en una Y, normalmente se les suele cambiar con la IES, ILS, ¿no? Studies. Studies English at university. Estudia. Esto ya es un tema de la conjugación de los verbos, ¿no? Con he, she, it. Vamos, number nine. Tenemos que preguntar con el he, ¿qué pregunta será? ¿Qué verbo auxiliar se usará? El does, ¿cierto? Does he want to eat? ¿No? Él quiere comer. Does he want to eat? Quiere comer, tiene hambre, por así decirlo. Samantha. Samantha, tenis twice a week. Samantha plays, ¿no? Juega tenis 2 veces a la semana o por semana. We have to put this sentence in order to finish the test. So, let's go ahead. Empezamos con el pronombre, ¿no? She, um, el verbo de tiempo, she drinks, porque no tenemos, el verbo que vamos a usar no es un verbo to be, ¿no? She drinks, no, she usually, I'm sorry. She usually drinks, ¿no? Primero el verbo de tiempo, luego el verbo, drinks coffee in the morning, right? Ella usualmente toma café en la mañana. So let's see the result. Ah, acá qué pasó. Ah, qué bueno, tal vez usé el apóstrofe incorrecto. Ah, no, lo escribí mal. El doesn't es una E y una S. Ponemos una E y una S. El orden. Se me pasó.
¿no? Siempre el orden. Doesn't, la E, la S. All right? Well, thanks for staying at the last part of the video. Don't forget to comment and share and hit like. Thanks for your support and see you in another English lesson. Bye bye. Take care.